tenemos un invitado especial. Es domingo, así que los domingos los pasás con Darío Strandheimer. ¿Lo pronuncié bien o siempre lo digo mal? ¿Cómo andás, Darío? ¿Todo bien? Bueno, es domingo. Es domingo, ¿no? Y encima Domingo. te lo arruinamos. ¿Eso es bueno o malo? Y el domingo es un día difícil, ¿no? Es Bien. un día como para pensar, pero es un día que te mete para adentro y te hace como desestabilizar bastante. Bueno, viste las noticias, estuvo el anuncio de Cafiero y de Bisotti. ¿Qué dijeron? No lo escuché. ¿Los querés escuchar y Dale. después charlamos? Porque yo estoy un poco deprimida. Mirá, De una. ahí va. A partir del día de mañana, lunes 29 de marzo, hasta el miércoles 31 inclusive, la Administración Pública Nacional, es decir, el sector público nacional, queda eximido de la presencialidad, queda eximido de cumplir con sus tareas laborales desde el lugar de trabajo. Lo debe cumplir de modo remoto y a partir del teletrabajo. También lo que hacemos es, a partir de esta medida, invitar a otras jurisdicciones, invitar a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, a otros sectores y organismos autónomos de la administración pública. También invitamos a otros poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a adoptar medidas similares y asimismo lo hacemos con el sector privado. Confiamos en que estas medidas, sumadas a las que se tomaron ya en relación a la restricción de vuelos, los controles en la frontera y el refuerzo del control de ese aislamiento que tienen que realizar las personas que regresan del exterior, van a realmente favorecer este objetivo que tenemos, que es minimizar la transmisión del virus, enlentecer lo más posible el aumento de los casos y poder seguir dando tiempo a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles que tengan factores de riesgo y de esta manera podamos avanzar en nuestro objetivo. Bien, y ahí estamos, con la pandemia interminable. Pero Pablo había prometido una lectura entre líneas del discurso de Cafiero. Pablo. Claro, primero decir que tengo la sensación, un poco la sensación, intuición e información de que esta no va a ser la última conferencia de estas características, digamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en la semana y en las próximas semanas, porque arrancaron ya la conferencia tanto Santiago Cafiero como Carla Bisotti diciendo que la situación es muy preocupante. Dieron un par de indicadores que ahora les vamos a contar. No entró en el corte que acabamos de compartir, lógicamente porque tenía que ver con las medidas, el resumen, Sí. pero sobre el final, Santiago Cafiero dice: sobre el tema clases, no hay novedad. Está claro que es nuestra prioridad que continúen las clases presenciales. Es una decisión del gobierno, es una decisión consensuada. Ahora bien, procuremos todos los cuidados, porque está claro que para sostener las clases, todo lo demás tiene que funcionar. Lo que leo es mi interpretación, que si efectivamente la situación se complica, si el gobierno detecta que los controles y los cuidados no son lo suficientes, que los controles no rinden el esfuerzo, no rinden lo necesario en función del esfuerzo, a mí no me parecería mal que esté... Pues sí, está abriendo el paraguas antes que llueva. Está advirtiendo que por ahí va a pasar algo con las clases. Yo no creo que lo Hablando tenga- de escenario dinámico otra vez, ¿no? Como Claro. una situación de incertidumbre con la que tenemos que convivir. Pero al mismo tiempo, así como el presidente entendió que era necesaria una cadena nacional para que la población entienda en qué situación estamos y se tomen los recaudos, no está mal, esto ya es valoración también, no está mal entender que efectivamente si se sostiene un espacio de tanta circulación, de tanto compartir y tanta convivencia, que si la situación empeora y los cuidados no son lo suficientes, bueno, entendamos que es un compromiso de todos. Eso es lo que entendí que dijo Bien, Santiago Cafiero bien. sobre el final. A ver, Darío, los escuchás. No, ¿Qué te yo pasa? distinguiría, escuchando un poco lo que decía Pablo, gran amigo, Pablo, diferenciar lo que es el distanciamiento social, que es lo que parecería que se impuso, qué es lo que se viene. Parecería que la cosa no solo no termina, recién le decía medio en chiste a Cata, está empezando, digamos. Es un bajón eso. La pospandemia no es lo que viene después de la pandemia, es este ahora extendido, es como que han cambiado las condiciones de existencia. Pará, te paro ahí. ¿Distanciamiento social o físico? Bueno, ahí está el tema, ¿no? El distanciamiento social es el modo en que el distanciamiento físico se impuso como metáfora. Es fundamental desarmar eso, Pablo. ¿Cómo desarmamos eso? Claro, porque me parece que una cosa es, digamos, cumplir las normativas que tienen que ver con el distanciamiento físico, el uso de barbijo, la distancia de 1,5 metros, y otra cosa es creer que con eso se está
digamos, promoviendo la disolución del lazo social. Fíjate que increíblemente al distanciamiento físico, como dice el filósofo italiano Agamben, le hemos puesto el nombre de distanciamiento social y lo que necesitamos es al revés, una mayor preponderancia de la comunidad. Hoy más que nunca, cuanto más distanciamiento cuerpo a cuerpo hay, más necesitamos el sentido comunitario, o sea, la cercanía social, no el distanciamiento. Pero, o sea, digamos, voy a seguir tu línea del principio de que vos decías que no íbamos a salir mejores, sino que iba a profundizar cómo era cada uno la pandemia. Coincido Lo dijiste con él. al principio de la pandemia. Pero al principio se vio como una unión, ese espíritu comunitario del que vos hablás, y hoy se ve más un sálvese quien pueda. No, ese no es que yo propongo religiosamente un espíritu comunitario, es un trabajo. No, una idea linda de... No, es un trabajo permanente. Obviamente hay maneras diferentes de relacionarse con el otro. Como bien decís vos, Cata, la pandemia, la cuarentena, más que la pandemia, el confinamiento, que no es lo mismo, no hizo otra cosa que profundizar ese desencuentro. A mí me preocupa eso, ¿no? Que, digamos, la pandemia se vaya con las vacunas relativizando, pero que los confinamientos continúen y que ese distanciamiento con el otro se vuelva una forma social, digamos, vincular. Eso es lo que a mí más me preocupa. Entonces ahí hay que laburar fuerte los que creemos que realmente el sentido de la comunidad es el encuentro con el otro por esa línea. Ahora, ya Pepe Mujica al principio de toda esta historia venía diciendo que lo que va a florecer son las miserias de cada uno y los poderosos se van a imponer como lo hicieron siempre, pero de manera más notoria. Sí. Vos en algún momento, haciendo una cita, lo estoy leyendo, decís, la nueva frontera es el tapaboca. Tremendo. Amplialo un poquito. Es una cita que hago de un texto que escribe Paul Preciado, para mí la mente más lúcida del pensamiento español contemporáneo, que empieza a ser como un recorrido de cómo el patriotismo se va volviendo cada vez más individualista, cómo de este supuesto mundo globalizado la pandemia nos arrojó a un mundo con fronteras nacionales más fuertes, algo que era inaudito, digamos, hace décadas, pero que después, dice Preciado, las nuevas fronteras se volvieron primero la puerta de mi casa. Eso significa que digo que todo el resto es extranjero y enemigo. Y es más, dice, nuestro propio cuerpo. El tapabocas como metáfora de nuestro Bueno, pero propio es algo cuerpo. muy concreto en la vida cotidiana. Es decir, la puerta de la casa en un momento no entraba nadie. Ni el que hacía el arreglo de la canilla, ni el que pintaba. Ojo, que entra con la persona la pandemia. ¿Pero decís del cuerpo también? Sí, yo creo que porque la enfermedad, digamos, hace, digamos, patente la metáfora de exclusión, que es la metáfora del virus. No se olviden que en los grandes exterminios de la historia, el otro exterminado siempre se lo asoció con un virus. Eran bacterias a ser fumigadas, las cámaras de gas, además de la materialización del exterminio, son un gran ejemplo de cómo se concibe al otro. Bueno, ahora esa enfermedad que siempre fue el otro, se volvió un virus constante y sonante, ingresando en el cuerpo de todos. Por eso el cuerpo se te vuelve como la nueva frontera. Hay una especie de soberanía individual del propio cuerpo donde todo el resto pasa a ser un enemigo potencial. Entonces es muy, muy difícil el sentido de comunidad en esa perspectiva. Por eso, justamente digo, es sumado lo que a donde más... va el capitalismo. Porque el capitalismo además hace del cuerpo una mercancía. Entonces la suma es mucho peor, porque los pocos cuerpos que pueden más o menos sobrevivir, ¿no?, e inmunizarse, terminan estando al servicio de la necesidad de otro. Bueno, ¿no? ¿cómo compensas, perdóname, cómo compensas el individualismo con mayor presencia del Estado? ¿Cómo se logra revertir esta situación que vos describís y que da un poquito de miedo? Ni idea. Y menos un domingo. Sí, vamos a decir esto. Sí, con mayor presencia del Estado, en la medida en que el Estado no se vuelva un individuo gigante. Que es un riesgo ese. Porque el gran excluido de la política moderna es el otro. En ese dualismo que hay entre individualismo y Estado, nos olvidamos del otro.
porque el otro ha quedado afuera, no solo de políticas individualistas, sino también de políticas colectivistas. Yo creo que hay una falsa dialéctica entre individualismo y colectivismo. Me interesa más una política abierta al otro. Después en los hechos cómo se hace, no tengo idea, pero evidentemente, digamos, no es un tema de gestión, es un tema primero de conciencia de al servicio de qué está la política. Si la política no está al servicio del otro, no es política, es negocio. Porque se vuelve más una necesidad y un deseo de quien la impulsa. Eli. Sí, Darío, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora digo, ¿no hay desde arriba también un discurso que agiganta ese individualismo inmenso del Estado y altera la posibilidad de construir comunidad, como decías? Sí, ¿qué sería de arriba? No, de los dirigentes, de los gobernantes, digo, porque pensando en lo que ocurre con por ejemplo, con la distribución de vacunas, donde los poderosos hoy, los países más poderosos hoy tienen vacunas y cierran sus fronteras y hay como ciertas decisiones que parecen ir en contra de la construcción de un sentido de comunidad. Totalmente. Yo traería entonces, en vez de hablar de Estado, digo, para buscar un consenso, hablaría de democracia. Yo creo en la democracia. Una democracia que obviamente el Estado es la institución que de algún modo la pone, ¿no? La corporiza. Pero la democracia tiene otro sentido, porque la democracia tiene que ver con los que quedan afuera, digamos, de algún modo. Está más siempre pendiente de la ampliación de derechos, ¿no? Me parece que todo esto también ha abierto ese otro lugar que es también del que menos se habla, que son las desigualdades, ¿no? Porque de algún modo hay como un imaginario, ¿no? Esta cosa que decíamos al principio de que todo el mundo tiene que quedarse en su casa por igual, pero las casas no son todas iguales. Exacto. Y eso es lo que se vislumbra. Entre otras cosas, no solo hizo traslucir la pandemia como era cada uno, sino que hizo traslucir las grandes desigualdades en las que vivimos. Entonces, obviamente, digamos, no hay otro actor protagónico, por lo menos en las últimas décadas, que el Estado, cuando uno piensa en esas compensaciones, pero las experiencias no han sido muy positivas tampoco. No, y te aparece un Estado, a ver, te meto un poquito más de polémica, porque el Estado también se pone en discusión con algunos ejemplos, ¿no? Te pongo Formosa, y algunos dicen, ¿ahí el Estado hizo bien o hizo mal? Bueno, es la discusión que generó Byung-Chul Han al principio de la pandemia, cuando discutía con CISEC. Se armó esa discusión, que en realidad no discutían entre ellos, que lo que marcaba Byung-Chul Han era la paradoja de que las sociedades con mayores libertades individuales es la que menos capacidad tenían de prevenir el contagio. En cambio, las sociedades, las orientales, decía Byung-Chul Han, que eran mucho más disciplinarias e invasivas de la individualidad, poseían más data que les posibilitaba un control más grande. Se ven los hechos, ¿no? En Wuhan, por ejemplo, había mucho mayor control. Eso básicamente... Que es donde estalló todo esto y ahora aparece, por lo menos a primera instancia, controlado, precisamente. Sí, igual tampoco conocemos si los datos son... No, más que los datos, me parece que es la mecánica con la cual se hace ese control, que uno puede estar en discusión o no, ¿no? Nos plantea un problema filosófico y me parece que es lo interesante. Más en un mundo como el nuestro, tan mediático, en el mal sentido del término, donde en general se nos inculcan más pensamientos dicotómicos, ¿no? A ver, tipo, ¿con qué me quedo? ¿No? ¿Con Byung-Chul Han o con CISEC? ¿Con los orientales o con Europa? Y me parece que lo interesante es entender lo paradójico de lo que nos sucede. La pandemia también ha puesto en evidencia las grandes paradojas de la existencia. Nadie ha quedado indemne en sus diferentes estratos, desde la economía hasta el amor. O sea, te llevó puesto. Todo se llevó puesto. Se llevó puesto y recién empieza. Esto me parece lo importante. Cuando digo recién empieza, no es que soy un medium ni que estoy haciendo predicción, pero... Lo estamos sintiendo todos. Lo estamos sintiendo. Es algo que no es que tiene un fin manifiesto, ¿viste? No es una película que termina o un partido de fútbol que... Es que lo más difícil es pensar que no sabes cuándo termina. ¿Cómo lidias todo el tiempo con tanta incertidumbre? Es como... Lo más, yo te agregaría una doble incertidumbre. No solo no saber cuándo termina, sino que tal vez nunca termine. Eso es un bajón, Darío. No te invitamos un domingo para tirar este bajón. Chicos, no es yo. Domingo a la noche. Yo soy un mero... Ustedes dense cuenta, estamos con Darío acá un domingo a la noche. No soy yo, el problema es el domingo, no soy yo. Yo soy un mero cuerpo que viene, claro, a reproducir palabras. Pablo tiene una pregunta, ¿no? Sí, Darío, en general solemos creer que vos ves cosas que otros no.
O lo construiste muy bien o es efectivamente así. Y venimos de una catarata de pesimismo. La situación es muy dramática, eso es cierto. Ahora, ¿detectaste algo positivo? ¿Detectaste algo que de repente nos dimos cuenta que podíamos cambiar y no sabíamos que éramos capaces? Te doy un ejemplo desde la política, que por ahí es lo que uno más le presta atención. Nos dimos cuenta que se le podía aplicar un aporte solidario a las grandes fortunas. Sí. Y se consensuó, y se pudo. Por ahí, si no estábamos en esta situación, no se hubiera podido, y es un reclamo de ciertos sectores. ¿Ves algo positivo, alguna idea que haya emergido o como emergente? De cambio, ¿no? Me cuesta a nivel social. Digo, para cambiar un poco el eje, suelo ser pesimista a nivel social, pero suelo ser más optimista, si querés, a nivel más personal. Después hay que ver de qué modo conjugan ambos aspectos. Yo creo que a la gran mayoría de nosotros, toda esta situación, pandemia / confinamiento, cuando decía antes nos llevó puestos, significa que nos obligó a poner en cuestión las estructuras mismas de nuestra normalidad. Cosas que dábamos por supuestas, que hacíamos todos los días, esa enajenación cotidiana, es la que de algún modo, digamos, se desquició, ¿no? El tiempo se ha desquiciado, decía... ¿Nos desalienamos, decís vos? Como los domingos. Los domingos, ¿por qué nos angustiamos? Porque nos desenajenamos, porque como no hacemos nada y se para la locura de la vida cotidiana, Pensamos un poquito más. pensás y te das cuenta que estuviste toda la semana enajenado, que estuviste toda la semana trabajando para otros, que estuviste toda la semana no realizándote, entonces el domingo te angustiás. La pandemia es como un gran domingo, Es verdad. puesto en algún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Las crisis vinculares, de identidad, vocacionales, fueron muchas este año. Eso yo lo veo positivo, Pablo. Porque yo creo que, digamos, fíjate cuán fuerte es la discusión sobre la palabra normalidad. Sí. Es como que de repente hay una romantización del momento previo a la pandemia, como si el mundo andaba bárbaro y todos éramos felices, y esa vida normal era una vida de la que nos olvidábamos, que si era normal es porque seguía una norma, porque etimológicamente normal viene de norma, y si hay una norma, alguien la pone la norma, no es que cae del cielo, y a veces lo olvidamos eso.